Bienvenidos a mi espacio donde desentrañamos los secretos, los romances y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En este vídeo prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha encendido las redes sociales y que, honestamente, me tiene completamente fascinada. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los reyes de la química en la pantalla. Pero no solo eso, vamos a explorar la posibilidad, la revelación de que sean almas gemelas. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Love is in the Air, y han seguido de cerca la relación de estos dos increíbles actores. Y precisamente por eso creo que este vídeo va a ser explosivo. Vamos a analizar las pistas, las señales, los gestos, las miradas, todo. ¿Realmente hay algo más que una amistad especial entre Hande y Kerem? ¿Existe una conexión que trasciende la pantalla y que los une a un nivel más profundo? Prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de detalles, anécdotas y por supuesto mis propias opiniones. Pero antes de empezar, y esto es súper importante si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme se vienen muchas más noticias y análisis jugosos. Y por supuesto denle un gran like a este vídeo si les gustan estos temas. Me ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos, sumergámonos en el mundo de Hande y Kerem. Empecemos por el principio, ¿les parece? La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una que todos conocemos. Se conocieron en el set de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era palpable, eléctrica, irresistible. Y pronto, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente. Los paparazzi los fotografiaban juntos, saliendo a cenar, de vacaciones, y en cada imagen, la conexión entre ellos parecía innegable. No se limitaban a actuar, parecían realmente enamorados. Y entonces llegó la confirmación. Hande y Kerem se enamoraron, y el mundo entero celebró su romance. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Parecía un cuento de hadas moderno. Pero como ocurre con todas las historias de amor, hubo altibajos. Después de un tiempo, anunciaron su separación. Aquí es donde la historia se vuelve interesante. ¿Por qué digo que pueden ser almas gemelas? Porque a pesar de la separación, la conexión entre ellos nunca se disipó por completo. Siguieron mostrando respeto mutuo, cariño y en ocasiones, gestos que sugerían algo más profundo que una simple amistad. Analicemos algunos de esos gestos. Primero hablemos de sus interacciones en las redes sociales. A pesar de no estar juntos, se han dedicado likes y comentarios en sus publicaciones. Pequeños gestos, sí, pero significativos. En el mundo virtual donde la imagen lo es todo, estos actos son prueba de que aún se preocupan el uno por el otro. Además, ambos han hablado públicamente sobre su relación, y siempre lo han hecho con respeto y cariño. No han escatimado elogios el uno para el otro, y siempre han recordado los buenos momentos que compartieron. Es como si, a pesar de la separación, siguieran siendo cómplices y amigos. Y aquí viene lo más intrigante, ¿recuerdan la vez que se encontraron en un evento? Los vídeos y fotos que circularon en ese momento lo dicen todo. Hubo miradas cómplices, risas compartidas, y una evidente incomodidad por parte de ambos, como si aún sintieran una fuerte atracción. Fue un momento muy revelador, y para muchos, confirmó que su conexión era algo más que una simple relación sentimental. Pero, ¿qué hace que dos personas sean almas gemelas? La definición es amplia, pero generalmente se refiere a una conexión profunda, a un entendimiento mutuo que va más allá de lo superficial. Las almas gemelas se sienten atraídas a un nivel espiritual, comparten valores similares y se complementan de manera extraordinaria. En el caso de Hande y Kerem, ¿qué evidencias tenemos para afirmar que podrían ser almas gemelas? Vamos a profundizar un poco más en este fascinante tema, desglosando cada uno de los puntos clave y añadiendo nuevos elementos que podrían reforzar esta teoría. **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 
tiempo. Ya lo mencionamos, la química entre Ande y Kerem en Love is in the Air era, sencillamente, explosiva.
Pero, ¿fue simplemente una buena actuación, el resultado del talento de dos profesionales? ¿O hubo algo más, una chispa que trascendía el guión y la dirección? Muchos críticos y fans argumentan que la naturalidad con la que interactuaban, la forma en que se miraban, las bromas y los gestos de complicidad, iban más allá de lo que se espera de dos actores que solo están cumpliendo con su trabajo. Se sentía una conexión genuina, a conexión que no se podía simular. Era como si, de alguna manera, sus almas estuvieran conectadas, incluso antes de que la relación fuera oficial. Analicemos algunas escenas específicas que nos dejaron boquiabiertos. Recuerdo perfectamente la escena en la que Serkan le revela a Eda sus sentimientos por primera vez, bajo la lluvia. La intensidad de sus miradas, el temblor en sus voces, la forma en que se abrazaron, fue algo que nos tocó el corazón a todos. ¿Fue solo la magia del cine, o fue la manifestación de algo más profundo? Otra escena que me viene a la mente es aquella en la que Eda y Serkan se enfrentan a una crisis en su relación. La discusión, la tensión, el dolor en sus ojos, era tan real que muchos de nosotros sentimos que estábamos presenciando una pelea de verdad, no una escena escrita. La capacidad de Hande y Kerem para transmitir emociones tan intensas, ¿es solo producto del talento actoral, o también refleja una conexión emocional más profunda? *2. La transición del set a la vida real, el romance se confirma *. Como mencionamos, los rumores de romance comenzaron a circular mientras filmaban Love is in the Air. Los paparazzi los acechaban, buscando capturar cualquier momento que confirmara las especulaciones. Y finalmente las fotos y los vídeos hablaron por sí solos. Hande y Kerem fueron captados juntos en citas de vacaciones, demostrando una complicidad que dejaba poco lugar a dudas. Este paso de la ficción a la realidad es crucial. ¿Qué llevó a Hande y Kerem a iniciar una relación fuera del set? ¿Fue la intensa conexión que habían construido durante meses de trabajo? Fue una atracción irresistible que los llevó a romper las barreras de la profesionalidad y entregarse al amor. La confirmación de su romance generó una gran euforia entre los fans. Era como si la historia de Eda y Serkan, que tanto nos había hecho soñar, se estuviera haciendo realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de deseos de felicidad para la pareja. En este punto es importante recordar que el amor, especialmente el amor que surge en el mundo del espectáculo, está sometido a una enorme presión. La atención mediática, las expectativas de los fans, la agenda de trabajo, todo esto puede afectar la relación. *3. La separación, el fin del amor o el comienzo de otra historia, *. Como todos sabemos, la historia de amor entre Hande y Kerem tuvo un final, al menos por ahora. Anunciaron su separación, un evento que entristeció a muchos de sus seguidores. Pero, ¿qué significó esta separación? ¿El final definitivo de su relación? ¿O una pausa, una oportunidad para que cada uno siguiera su camino y, tal vez, volvieran a encontrarse en el futuro? La forma en que Hande y Kerem manejaron su separación es muy importante. A pesar de la ruptura, ambos mantuvieron una actitud de respeto y cariño mutuo. No hubo acusaciones, ni escándalos, ni declaraciones negativas. En lugar de eso, se enfocaron en el agradecimiento y en el reconocimiento de los buenos momentos que habían compartido. Esta actitud habla mucho de la madurez de ambos y de la profundidad de su conexión. No es fácil separarse de alguien a quien has amado, especialmente cuando esa relación ha sido tan pública. El hecho de que Hande y Kerem hayan logrado mantener una relación amistosa, incluso después de la separación, es un indicio de que su conexión va más allá del simple enamoramiento. *4. Las redes sociales, un reflejo de sentimientos persistentes *. Como mencionamos, las redes sociales son un termómetro de la vida de las celebridades, y en el caso de Hande y Kerem, no son una excepción. Aunque ya no están juntos, han seguido interactuando en las redes sociales, dejando likes, comentando publicaciones y, en ocasiones, intercambiando mensajes que sugieren una conexión especial. Estos pequeños gestos, que pueden parecer insignificantes, son muy significativos. En un mundo donde la imagen es tan importante, estos actos demuestran que aún se preocupan el uno por el otro. No es solo una cuestión de cortesía o de mantener las apariencias. Hay algo más, un afecto residual, una conexión que persiste a pesar de la distancia. Analicemos algunos ejemplos concretos.
¿Recuerdan cuando Ande publicó una foto y Kerem le dio me gusta y le dejó un comentario elogioso? ¿O cuando Kerem subió un vídeo y Ande reaccionó con un emoji de corazón? Estos pequeños detalles, que pueden pasar desapercibidos para algunos, son importantes para los fans, que interpretan cada gesto como una señal de esperanza, como una posibilidad de que el amor entre Ande y Kerem pueda renacer. ***5. El reencuentro en un evento, miradas que hablan ***. Uno de los momentos más comentados por los fans fue el encuentro casual entre Ande y Kerem en un evento. Los vídeos y fotos que circularon en las redes sociales mostraron una escena llena de tensión y emoción. Hubo miradas cómplices, risas compartidas y sobre todo, una evidente incomodidad por parte de ambos. Este encuentro es clave para la teoría de las almas gemelas. ¿Por qué se sintieron tan incómodos? ¿Por qué se miraban de esa manera? ¿Qué significaron esas risas nerviosas y esas miradas que parecían decir más de lo que las palabras podían expresar? Muchos fans interpretaron este encuentro como una prueba de que su conexión seguía viva, de que la chispa no se había apagado. Era como si, a pesar de la separación, aún sintieran una fuerte atracción, una conexión que trascendía el tiempo y la distancia. ***6. ¿Qué son las almas gemelas? Una definición más profunda ***. Hemos hablado mucho de almas gemelas, pero ¿qué significa realmente esta expresión? ¿Qué características definen a dos personas que están destinadas a estar juntas? La definición de alma gemela es amplia y subjetiva, pero generalmente se refiere a una conexión profunda y especial entre dos personas. Esta conexión va más allá de lo físico y del sentimental. Implica un entendimiento mutuo, una afinidad espiritual y una compatibilidad que se manifiesta en todos los aspectos de la vida. Las almas gemelas se sienten atraídas a un nivel intuitivo. Se reconocen, se comprenden y se aceptan tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Se apoyan, se inspiran y se complementan, formando una unidad que les permite crecer y evolucionar juntos. Una de las características más importantes de las almas gemelas es la conexión espiritual. Sienten una conexión profunda, una resonancia que va más allá de la atracción física y del afecto emocional. Comparten valores, creencias y aspiraciones similares, lo que les permite construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Las almas gemelas no siempre están destinadas a estar juntas para siempre. A veces se encuentran en momentos diferentes de sus vidas, o sus caminos se separan por diferentes razones. Pero incluso en la distancia, la conexión entre ellas perdura, y el amor y el respeto mutuo permanecen en sus corazones. ***7. Evidencias que apoyan la teoría: compatibilidad, respeto y conexión emocional ***. En el caso de Ande y Kerem, ¿qué evidencias tenemos para afirmar que podrían ser almas gemelas? Vamos a profundizar en cada una de ellas. Compatibilidad Como mencionamos, la química entre ellos en Love is in the Air era innegable. Se complementaban a la perfección, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus personalidades aparentemente diferentes se unían de una manera que hacía que su relación fuera interesante y atractiva. Ande con su dulzura y su encanto y Kerem, con su carisma y su determinación, parecían hechos el uno para el otro. Esta compatibilidad se reflejaba en su forma de actuar, de hablar, de reír y de interactuar entre ellos. Respeto A pesar de la separación, siempre han mostrado respeto mutuo. Han hablado positivamente el uno del otro en público, han evitado cualquier comentario que pudiera dañar su imagen y han demostrado que la amistad y el afecto pueden perdurar incluso después de que una relación amorosa termina. Este respeto mutuo es una de las características más importantes de una relación de almas gemelas. Conexión emocional Han demostrado una profunda conexión emocional, que va más allá de lo físico. Se comprenden, se apoyan y se preocupan el uno por el otro. Incluso después de la separación, han demostrado que se preocupan por el bienestar del otro. Esta conexión emocional se manifiesta en sus miradas, en sus gestos y en sus palabras. *8. La perspectiva de los expertos, astrología y psicología ¿Qué dicen los expertos sobre la posible conexión de Ande y Kerem? Los psicólogos y astrólogos han analizado sus cartas astrales y han encontrado patrones interesantes.
Astrología Algunos astrólogos afirman que sus signos del zodiaco se complementan de manera excepcional, lo que sugiere una fuerte conexión a nivel espiritual. Analizando la compatibilidad astrológica, se pueden identificar aspectos armónicos que sugieren una conexión duradera y significativa. La posición de los planetas en sus cartas natales puede revelar patrones de afinidad, como la compatibilidad en la comunicación, en la pasión y en la forma de enfrentar la vida. Psicología Los psicólogos han estudiado la dinámica de la relación entre Hande y Kerem y han encontrado patrones interesantes. Algunos expertos en relaciones argumentan que su conexión podría ser un ejemplo de amor a primera vista, donde la atracción inicial es tan fuerte que se convierte en una conexión emocional profunda. Otros señalan la importancia de la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo en su relación, elementos que sugieren una conexión de almas gemelas. 9. El papel de los fans, soñar y especular Los fans de Hande y Kerem han jugado un papel fundamental en esta historia. Han seguido de cerca su relación, han analizado cada gesto y cada declaración, y han especulado sobre el futuro de su romance. Es importante recordar que los fans son una parte esencial del mundo del entretenimiento. Son ellos quienes impulsan la popularidad de los actores y actrices, quienes compran sus productos y quienes apoyan su trabajo. En el caso de Hande y Kerem, los fans han sido un gran apoyo para la pareja, celebrando su amor y lamentando su separación. Los fans sueñan, especulan y debaten sobre la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Crean fanfics, editan vídeos y comparten sus opiniones en las redes sociales. Su entusiasmo y su pasión demuestran el impacto que Hande y Kerem han tenido en sus vidas. 10. ¿Un final abierto? El futuro de Hande y Kerem La historia de Hande y Kerem es un final abierto. Nadie sabe lo que el futuro les deparará. ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán el amor en otros brazos? ¿Mantendrán su amistad para siempre? Lo único que podemos hacer es esperar y ver. Respetar su privacidad y apoyar su felicidad, sea cual sea el camino que elijan. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas públicas, pero también son seres humanos con sus propias emociones y sentimientos. Debemos respetar su privacidad y apoyar sus decisiones, sin presionar ni exigir nada. La historia de Hande y Kerem es una lección sobre el amor, la amistad y la importancia de la conexión humana. Nos enseña que el amor puede ser complicado, pero también puede ser hermoso. Nos enseña que la amistad puede perdurar, incluso después de que el amor se desvanece. Y nos enseña que la esperanza siempre está presente, incluso en los momentos más difíciles. En conclusión, En resumen, hemos explorado a fondo la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin sean almas gemelas. Hemos analizado su relación, sus gestos, sus declaraciones y las opiniones de expertos en el tema. Si bien no podemos afirmar con certeza que lo sean, hemos encontrado muchas razones para creer que su conexión es más profunda de lo que parece. La química en la pantalla, la transición a la vida real, la separación, las redes sociales, los reencuentros, la compatibilidad, el respeto, la conexión emocional, el análisis de expertos, todo apunta a una conexión especial. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado este análisis exhaustivo y que se hayan divertido tanto como yo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem son almas gemelas? ¿Qué pistas les han llamado más la atención? ¿Hay algún detalle que no hayamos mencionado? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir este tema con ustedes. Y ahora un recordatorio importante: si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Estoy preparando mucho contenido emocionante para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.